para iniciar. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de funciones o métodos. Ya con esto sería el último tema que tendríamos con respecto a, digamos, la introducción a Java para iniciar lo que sería programación orientada a objetos. Ya con todo lo que hemos visto, pues ya nos podemos concentrar básicamente en lo que sería los conceptos de clases. Ya no estaríamos hablando acerca de cómo establecer un bucle. Sí, Brian, espera, que no te escucho. No, habilité el micrófono sin querer, lo siento. Ah, bueno, gracias. Hoy sí te escucha. Vale, perfecto. Entonces, lo que les decía es que nos vamos a concentrar en la parte de lo que es los conceptos de clase. Clase, objetos, propiedades, ¿verdad? Ya no entraríamos, ya no nos detendríamos, pues, ¿verdad? En lo que sería el uso de condiciones, variables, declaración de funciones, etcétera, lo que es arreglos y lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esa es la situación antes de entrar a lo que sería el tema de clases, ¿verdad? Porque lo abordaríamos sin estar perdiendo el tiempo en la otra situación, ¿verdad? Entonces, con este tema dejaríamos ya la parte introductoria de Java, que considero que, bueno, espero, ¿verdad?, que terminemos este tema el día sábado, ¿verdad? Y iniciemos la introducción de clases la próxima semana. Ok, perfecto. Va, entonces cuando se habla de la parte de métodos o funciones, vale, perfecto. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un método o una función? Va, cuando se está en la programación, hay algo que se le llama redundancia de código. La redundancia de código existe porque en algún momento podría ser que yo requiera utilizar el código que ya realicé en eh, en determinado momento en mi código general, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo tener un código acerca de un cálculo matemático, pero ese mismo cálculo podría ser requerido en otro momento en el código. Entonces, con el uso de funciones o métodos, yo puedo llamar esa función o método en el momento que la requiera. Pero si yo no los utilizo, tendría que repetir ese mismo código en diferentes partes del programa. Esa parte, ¿verdad?, de código tendría que repetirlo en diferentes partes de mi programa. Entonces, con la ayuda de las funciones y métodos, yo puedo optimizar mi programa solo haciendo la llamada
a esa parte de código. Y en el mejor de los casos, que es lo que vamos a ver también, cómo poder llamar esa parte de código de desde un programa a otro programa. No necesariamente tendría que estar en el mismo programa. Yo puedo tener diferentes programas y ser llamado desde un programa principal. A eso es lo que también se le conoce como librerías propias. Ustedes pueden crear su programa de librerías y llamar ese código desde un programa principal. Entonces eso facilita la programación porque se reduce las líneas de código y nuestro programa, ¿verdad?, está optimizado. Entonces nosotros pasaríamos de un esquema como este, donde la misma parte de código se llama desde diferentes partes de un programa principal, a pasar a un tipo como este, que desde diferentes puntos del programa yo puedo llamar la misma porción de código. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Cómo trabajar con funciones o métodos. También el uso de lo que sería los paquetes o el package. No sé si ya lo habrán visto en C, pero aquí en Java, ¿verdad? Podemos trabajar la parte de paquetes o el package, que sería lo que les explicaba, poder trabajar el código de otro programa o llamar al código y ejecutarlo desde el programa A, y el programa B sería el código que yo quiero trabajar. Vamos a trabajar esa parte también. Vamos a conocer cómo hacer esa relación, ¿verdad?, entre programas. Lo vamos a hacer a puros ejemplos. Aquí hay un código que calcula, ¿verdad?, si un entero positivo es un número primo, ¿verdad? Este es un programita como cualquiera que ya hemos hecho. Y aquí nos piden, ¿verdad?, que se introduzca un número entero positivo, ¿verdad? El usuario lo ingresa desde consola. Y aquí se define el cálculo, ¿verdad? Aquí se define el cálculo. El número que se ha ingresado sería el límite para evaluar, ¿verdad?, si el número que se ingresó es un entero. Perdón, es un primo. Entonces el primo es divisible en 3 mismos. Aquí lo que han utilizado, ¿verdad?, es la función mod, que me da como resultado el residuo. Si un número es divisible entre el mismo, ¿verdad?, el residuo sería 0. Entonces, perdón, si el residuo es 0, como se evalúa aquí, entonces el número no es primo. Aquí lo evalúa como falso, ¿verdad? La variable primo tiene como valor verdadero a través de una variable booleana, y en la evaluación cambia en valor a falso y solo evaluamos a través de un if si el número que se ha ingresado es primo o no, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿verdad?, que podemos intuir que la tarea de averiguar si un número
Eso no primo será algo que utilizaremos con frecuencia. Es lo que les decía, ¿verdad? Si en algún momento yo requiero volver a evaluar si un número que se ingresó es primo o no, entonces yo tendría que auxiliarme de una función para hacer el cálculo, para hacer ese mismo cálculo, ¿verdad? Entonces noten que la diferencia ya con el nuevo programa es que en este momento acá no está realizando la evaluación o el cálculo, sino que acá simple y sencillamente tengo la introducción del valor y la evaluación del resultado del cálculo, ¿verdad? Diferente a este programa. Esta parte de acá es la que me realiza el cálculo para evaluar la condición si un número es primo o no, cosa que ya no tengo en esta parte. Entonces, esa parte es la que nosotros vamos a definir como una función. Y aquí está, aquí hay un comentario acerca de las siguientes instrucciones que serían ya la declaración de la función. Y aquí está, comprueba si un número entero positivo es primo o no. Un número es primo cuando únicamente es divisible entre el mismo y la unidad. Ok, entonces aquí vuelve a evaluar, pero noten que antes de la evaluación está la declaración del método. Entonces, esta declaración es la que yo voy a hacer siempre que declare una parte de código como como esta parte de código, ¿verdad? Es la que ya tenía, pero aquí la declaración como función. La declaración como función. Si retorna, dice acá, verdadero, el número es primo. En caso contrario, es falso. Entonces, aquí retorna un valor falso. Si el residuo es igual a 0 y retorna verdadero si no lo es. Ahí entonces yo evalúo este código. Cada función tiene una cabecera y un cuerpo. En el ejemplo anterior la cabecera es o la construcción de la función, por decirlo así. Si ustedes notan, esta declaración es la misma que ya hemos trabajado con el main. Aquí noten que la declaración del main es lo que nosotros hemos estado realizando en todos nuestros programas. Entonces, a este le hemos llamado el método main. Y la declaración del método, ¿verdad? Tiene estas palabras reservadas. Public, static, void. Entonces, public me está mencionando que es un método público. Quiere decir, ¿verdad? Que yo lo puedo llamar desde otros programas. Si por lo general, ¿verdad? Yo podría declarar todos los métodos que cree como públicos para que estos métodos puedan ser accesados desde otros programas. La palabra estática
o static, ¿verdad? Quiere decir que el código que yo voy a trabajar dentro de esto pertenece a ese método que estoy declarando. Y la palabra void significa que no va a retornar ningún valor. Por eso es que yo en la declaración del método exprimo, porque este es el nombre del método, no contempla la palabra void. ¿Por qué? Porque va a retornar un valor. Si yo pongo la palabra void, quiere decir que ya no podría retornar un valor después de llamar la función o el método exprimo. Aquí el tipo de datos. Como yo voy a retornar un valor, yo debo declarar el tipo de datos que se va a retornar con ese valor. Entonces, en este caso, como es del tipo booleano, entonces yo lo declaro booleano. En mi caso, con el main, yo tengo void porque este método principal no va a retornar ningún valor. Y luego, la declaración de el nombre del método para ser llamado desde el programa. Entonces aquí notan que yo ya en la condición del if lo que hago es la llamada al método. ¿Por qué? Porque esta llamada lo que va a hacer es retornarme un valor booleano, falso o verdadero. Entonces, el if lo que evalúa es que si retornó un valor verdadero, va a ejecutar esta instrucción. Y si retorna un valor falso, ejecutaría esta instrucción. Y por último, ¿verdad? Yo tengo paréntesis para la declaración de un método y dentro del paréntesis un parámetro. Antes de trabajar la parte de parámetros lo vamos a trabajar simple. Solo llamar a una función o a un método para que luego entendamos la parte de los parámetros. Ok, esa sería, digamos, la forma en cómo declarar un método. Ya lo vamos a hacer como un ejemplo, como un ejercicio. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok, perfecto. Voy a asumir que hemos entendido hasta acá, pero lo vamos a complementar con el ejercicio. Vamos a hacer entonces un ejercicio de la llamada a un método. Vamos a crear un nuevo proyecto. A este le pondremos funciones. Funciones. Vaya, tengo mi archivo. Voy a copiar este código de acá. Este acá.
Vale, perfecto. Va, este es el ejercicio del sábado. Lo vamos a tomar de referencia. Va, se realizó de tal forma que creamos un menú de 5 opciones para trabajar el array list, ¿verdad? Esto lo recuerdan. Entonces, dependiendo de la opción que yo escogía, me iba a desplegar, ¿verdad? Bueno, iba a ejecutar, agregar un nombre, consultar una lista, eliminar un nombre, modificar un nombre. Y si yo le daba la opción 5, iba a salirse del programa. De lo contrario, ¿verdad? Iba a estar ejecutando el código. Va, entonces, este programa se presta para hacer las llamadas como funciones del código que yo quiero ejecutar. Parece que hay un error, quiero ver. Salir, sé que me falta. Ahí estamos. Vale, perfecto. Vamos a ejecutar esto para ver que funcione. Va, ahí tengo mi menú. Va, ahí me está pidiendo que escoja una opción. Si yo le doy 1, ha seleccionado la opción 1. ¿Verdad? Eso es lo que despliega. Y luego me muestra el menú nuevamente. Si yo le doy 5, se sale del programa, ¿verdad? Entonces, él está manejando el menú a través del while. Va, esto ya lo habíamos visto. La cosa es que el código que yo voy a tener en cada opción, no lo quiero tener en cada case, sino que quiero crear métodos y luego llamarlos desde el programa, desde cada case, ¿verdad? Perfecto, entonces, ¿cómo declaramos un método? Vale, yo tendría que tener acá 4 métodos. El método agregar, el método consultar, el método eliminar y el método modificar. Tendría que tener 4 métodos. Entonces, yo podría llamar los métodos desde acá. De cada uno de ellos. Antes de crear un método por cada uno, vamos a crear un método de forma general. Entonces el método lo vamos a crear acá. Como
parte del programa. Entonces, como les decía, yo puedo utilizar la palabra public. Voy. Y el nombre del método. Este método le puedo llamar opción. Seleccione, vamos a poner, porque ya se seleccionó. Selección. Ilegal inicio de expresión. Veamos. Creo que no aquí. Acá es, perdón. Entonces es fuera del método main, ¿verdad? Aquí tengo el método main. La declaración del método que voy a llamar debe de estar fuera de el main. Ok, perfecto. Yo tengo selección. ¿Qué notan ustedes en el código que yo tengo? Noten que yo tengo la misma instrucción que dice ha seleccionado la opción 1 si el caso fuera el 1, ha seleccionado la opción 2 si el caso sería la 2 y ha seleccionado la opción 3 si en el caso sería la 3. Y aquí dice ha seleccionado la opción 4 si sería el 4. Ahora, ¿qué podemos observar? Que es la misma instrucción que se encuentra cuatro veces en diferentes puntos del programa. Entonces vamos a copiar la instrucción y la vamos a desplegar desde nuestro método. Y acá ya no tendríamos la instrucción, sino la llamada al método. ¿Cómo llamamos a un método? Solo colocamos el nombre del método y seguido de paréntesis. Entonces, en este caso, selección, punto y coma. ¿Cómo está diciendo? Veamos static. Permítanme. Algo se me pasó. Veamos if, else, if. Public static. Ok, perfecto. La palabra static es la que tenía pendiente. Selection. Y ya lo llamo desde selección. Y tengo la llamada a lo que sería el método. Ahora aquí
va a dirigirse directamente al método. Como yo no voy a retornar nada, o sea, retornar un valor como en el ejemplo. ¿Recuerdan el ejemplo, verdad? Yo retornaba un valor booleano. En este caso, como no voy a retornar ningún valor, yo le pongo la palabra reservada voy. Vamos a ejecutar este código. Entonces tengo la lista de opciones nuevamente. Estoy acá. ¿Verdad? Estoy acá. Y me está pidiendo la opción. Si yo digito la opción 1, debería de aparecerme. Ha seleccionado la opción 1. Y efectivamente, ¿verdad? Aquí tengo, ha seleccionado la opción 1 y nuevamente me despliega el menú pidiéndome otra opción. Vamos a darle la opción salir. Y efectivamente, ¿verdad? El programa sigue funcionando. Solo que hoy hice la llamada a un método con la opción 1. Ya habían trabajado la parte de funciones en C. ¿Me confirman? Yo recuerdo, no. no. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿No habían trabajado la parte de funciones en C? Ok, ¿hay alguna consulta? Sí, sí, Brian. Eh, Solo quería recordar por qué se le ponía lo del void, creo que era. Ah, va. Acá, ves. Voy a... Es que vi que el anterior puso boolean y Exacto. más o menos, sí le entendía eso, pero lo del void sí no me quedó muy claro. Va. Excelente. Porque yo ya he visto un poco de métodos y he visto también que hay unos que le ponen private en vez de Ujú. pool. Pero, ajá, eso tampoco entiendo porque... Va, este public, lo que yo le estoy diciendo es que si vos querés llamarlo, por ejemplo, en el ejercicio yo lo llamé desde el mismo programa. Si le ponemos la palabra private, lo que estás diciendo que ese método es privado, es exclusivo del programa. O sea, ese método solo lo podés llamar en tu programa. Pero si vos querés que de otro programa llamar ese código, por ejemplo, si el menú yo lo quiero tener en un programa y los cálculos en otros programas, que es lo que vamos a ver también, cómo llamar métodos o funciones desde otros programas, entonces utilizar la palabra public. Pero si vos no querés, o sea, hay cierto código que no quisiera que se llamara desde otro programa, utilizar la palabra private. Entonces, la misma palabra te dice que ese método es privado o exclusivo de ese programa y no se puede accesar desde otro programa. Ahora, al ponerle private, no quiere decir que no lo puedas trabajar dentro del mismo código, sino todo lo contrario. El private te está diciendo que ese código o ese método solo lo podés llamar dentro del mismo programa, ¿verdad? Ahora, con el void es lo que estábamos hablando. Va, por ejemplo, el método main tiene la palabra reservada void.
y el método es primo, tiene la palabra boolean. Tiene la palabra boolean porque yo le estoy diciendo que al no ser void, él va a retornar un valor. Entonces utilizo la palabra reservada return, que es, la traducción sería retornar. ¿Qué le estás diciendo? Retorne falso o retorne verdadero al realizar el siguiente código. Entonces, cuando él realiza este código, él retorna un valor falso. Y si la condición es falsa, va a retornar un valor verdadero. Lo retorna a la llamada al método, ¿verdad? Ahora, en el caso de nosotros, del primer ejercicio que estoy realizando, yo tengo la palabra void porque no voy a retornar ningún valor. Entonces, eso lo utilizamos el void cuando vos no vas a retornar ningún valor, no vas a ocupar la palabra reservada return. Ahora, vamos a ver la parte de lo que sería los parámetros para que te quede más claro la parte de void. Bueno, entonces regresando al programa, yo le puse void acá porque si tú te fijas, yo no agregué un retorno acá, o sea, no voy a retornar ningún valor. Ahora, la diferencia con el otro código es que dentro de estos paréntesis, yo declaré una variable del tipo entera porque le iba a mandar un valor que se iba a utilizar dentro del programa. A esto se le llama un parámetro. Entonces, los parámetros pueden ser de dos tipos. Por valor y por referencia. Esas son las dos formas de trabajar los parámetros en un método. Cuando se pasa un parámetro por valor, ¿verdad? Lo que realmente se está realizando es que utilizar una variable y trabajar el valor de esa variable que se pasa como parámetro dentro del código. Y podemos modificar ese valor dependiendo de lo que yo requiera en el programa. Cuando se trabaja por referencia, ¿verdad? Se modifica el valor dentro de la función y cuando se termina de ejecutar esa función, ¿verdad? Los valores se mantienen de esa variable, ¿verdad? O sea, yo no cambio el valor de la variable, pues, ¿verdad? Cuando lo paso por referencia. Ahora, en la mayoría se utiliza el de valor porque vamos a estar trabajando con ese valor que se pasa al método. Ahora, para entender esto, vamos a trabajar un parámetro. Vale. ¿Por qué necesitaría yo un parámetro en mi método? Entonces, si yo quiero deshacerme, o perdón, mejor dicho, optimizar mi código, yo evalúo qué instrucciones se están repitiendo.
Entonces, al evaluar qué instrucciones se están repitiendo, yo podría perfectamente decidir usar una función o un método. Entonces, en el primer caso, yo llamé al método, ¿verdad? Aquí dice selección y me ejecuta esta impresión en pantalla. Ha seleccionado la opción 1. Pero ustedes notan que esta es la misma instrucción, ¿sí? Es la misma instrucción. Ahora, ¿qué es lo que cambia en la instrucción? ¿Qué notan que es lo diferente en esta instrucción? Es el mismo print, las mismas palabras, has seleccionado la opción. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y todas las demás? ¿Qué notan de diferente? Pregunta. ¿Qué notan de diferente entre estas tres instrucciones y la instrucción que tiene el método? Que solo cambia el 1. Exacto. Que lo que me presenta es la opción. Aquí dice 2, aquí dice 3, aquí dice 4 y aquí dice 1. Ahora, ¿cómo puedo utilizar yo mi método para que cuando yo lo llame de acá no me muestre el 1, sino que me muestre el 2? Y cuando yo lo llame de acá, a la hora de imprimir la selección, no me muestre el 1, sino que me muestre el 3. Y lo mismo con el último. Ahora, al evaluar eso, que es el número de la opción, lo diferente, entonces acá puedo evaluar que necesito un parámetro. Entonces yo le digo acá que voy a utilizar un parámetro. Primero, dentro de este paréntesis, para declarar un parámetro, es básicamente una variable. Yo puedo también trabajar más de un parámetro. Ahora, como es una variable, ya sabemos que para declarar una variable, primero es el tipo de dato y luego el nombre de la variable. En este caso, yo le podría poner número, le podría poner valor, le podría poner opción o simplemente OPC. ¿Por qué? Porque como acuérdense que es el nombre de la variable y ahí puede ir lo que yo declare, ¿verdad? Es totalmente a disposición de nosotros. En cambio, el tipo de variable no. Va, como yo discierno o evalúo que este valor es un número y yo se lo quiero agregar como parte de la cadena. Entonces, al agregar yo el parámetro, noten que la llamada al método me está dando error. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo veo acá, me está diciendo, miren, que requiere un valor. Entonces, al declarar un parámetro, estoy obligado que cuando yo llame la función, debo de enviar el parámetro también para que deje de darme error. Vale. ¿Cuál era el parámetro de la opción que voy a enviar? Tendría que ser 1. Vale. Aquí en la llamada mandan el valor, ¿sí?
Pero el valor, como yo declaré el parámetro como entero, entonces yo debo de mandar un entero. ¿Qué pasaría si yo lo quiero mandar como cadena? Me da error también. ¿Por qué? Porque el tipo de dato es incompatible. Miren, incompatible types. String no puede ser convertido a cadena. Entonces, hay un error. Si ustedes quieren mandar un valor string, entonces tendrían que declarar su parámetro como string. Y santo remedio, ¿verdad? Aquí ya me reconoce que la selección tiene como parámetro cadena 1. Y aquí él reconoce entonces que lo que se le está enviando por parámetro, el valor por parámetro, lo va a recibir en la variable OPC o en el parámetro OPC. Entonces, yo perfectamente puedo trabajar esa variable o ese parámetro dentro del programa. Eso es lo que llamábamos por valor. Y yo perfectamente pongo OPC. ¿Ven? Este OPC yo lo coloco acá. Entonces, esta llamada lo que le estoy diciendo es, mire, a selección mándele la cadena 1. Cuando cae acá, entonces la llamada le dice, recibo un valor de cadena 1. Y ya eso ustedes lo pueden trabajar dentro de su código del método. Entonces solo le agregan la palabra, el nombre del parámetro a esta cadena. Probémoslo. Lo ejecutamos. Tenemos el menú acá y le vamos a dar la opción 1. Y aquí está, miren, ha seleccionado la opción que 1. O sea que no tuvo problemas en mandar el valor de 1 a este parámetro, y el parámetro con ese valor puedo yo utilizarlo en mi código. Ahora, recuerden, ¿verdad? Lo que nos preguntaban acerca del void. Como yo no requiero retornar un valor, entonces por eso utilicé void, porque yo no le voy a retornar ningún valor después de que se llamó el programa. ¿Cómo funciona esto? Él llama acá, ejecuta, manda el parámetro, despliega el 1, como sucedió acá, y sigue el programa funcionando. Como aquí tiene un while, mientras yo no le dé 5, él vuelve a imprimir esto y está en espera a través de el escáner un valor de opción. Perfecto. ¿Se entendió esa parte del parámetro? ¿O la volvemos a explicar? Sí, se entendió. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo resolvemos para las demás opciones? Entonces, yo haría la llamada en la siguiente y me deshago de esta instrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia hoy? Que como es la opción 2, entonces perfectamente
yo le digo, mire, ya no mande el 2. Perdón, ya no mande el 1, sino que ahora mandaríamos ¿a quién? Al 2. Entonces, cuando yo llame en el case 2, aquí ya debería decirme, ha seleccionado la opción 2. Vamos a ejecutarlo. Va. Teníamos la opción 1, me llamaba la 1. Ahí está, ha seleccionado la opción 1 y nuevamente me despliega el menú esperando que digite otra opción. Le digito la 2 y efectivamente me ha dicho que ha seleccionado la opción 2. Ok, noten entonces que sí me está funcionando la parte de parámetros, porque yo he llamado al método, pero le cambié el parámetro, el valor del parámetro. Entonces, perfectamente podría yo hacer lo mismo con los siguientes. ¿Por qué? Porque solo requiero cambiar el valor del parámetro. Eso es lo único que tengo de diferente. Y eso me permite usar el método o la función. Método y función es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí sería 3 y aquí sería 4. Uno, 2, 3 y 4. Ejecutamos. Aquí me quedé 5. Vamos a ejecutar. Opción 1. Ha seleccionado la opción 1. Opción 2. Ha seleccionado opción 2. 3. Ha seleccionado opción 3. Y el último sería 4. Ha seleccionado la opción 4. Y aquí se salió. ¿Por qué se salió? Porque noten que o me borré el break del case y él lo que hizo es continuar ejecutando acá. Ese es el problema de no ponerle break en la opción de switch. Si yo no le pongo break, él continúa ejecutando el código y entró al 5, cambió el valor de la variable true y se salió del programa. Entonces, al darle break, le estamos diciendo, mire, ahí termina el case y se sale. Veamos break. Ejecutamos. Y le damos la opción 4. Y ahí notan, ha seleccionado la opción 4. ¿Verdad? Y lo puedo hacer, no lo podría hacer sin el orden. ¿Ve? Seleccioné 4 y selecciono 1. Podría seleccionar 3 ahora. Y ahí está. Funciona igual,
solo que hoy estoy llamando a un método para que me despliegue las, ¿cómo decirlo? Me despliegue las opciones. ¿Preguntas? ¿Estamos claros entonces con las llamadas a los métodos y lo que serían los parámetros? Hola, hola. Por mi parte es Gracias. Va, perfecto. Va, no tengo otra cosa en este programa. Yo tengo una variable que se llama opción. ¿Sí? Entonces, opción es la variable que evalúa el switch. ¿Ve? Ahora, esta variable opción la digita el usuario, el 1, el 2, el 3, el 4. Ahora, yo puedo utilizar perfectamente la variable opción para mandarla como parámetro. Va, aquí declaré como string, pero opción yo sé que es entera. ¿Por qué? Porque el escáner, cuando yo leo los datos, le estoy diciendo que es nextInt, ¿verdad? Entonces eso me dice que lo que digita el usuario se va a tomar como un número. Entonces, si yo no quiero estar poniendo una cadena acá, yo perfectamente puedo utilizar la variable opción. Como parámetro. Lo vamos a hacer, pero antes de hacerlo tendría que modificar la declaración del parámetro porque ya no voy a recibir un valor tipo string, sino un valor tipo entero. Entonces, declaro la variable o el parámetro como entero y sustituyo las cadenas por la variable opción. Nuevamente, esta parámetro opción que voy a mandar es la variable opción. Entonces, de esta forma, optimizo todavía más el programa porque no estoy usando valores directos, por decirlo así, sino que valores que he capturado a través de una variable. Entonces, lo que evalué aquí como opción es lo que yo voy a mandar como parámetro. Con 5 no tendría problema porque lo que hace aquí es salirse, no llama al método. ¿Verdad? Y aquí no cambio nada, aquí lo único que cambié fue el tipo de dato. Ahora, si ustedes quieren mandar un valor de cadena, tendrían que poner nada más next acá para que lo que se capture en
en el escáner sea un valor tipo string. Perfecto. Ya lo tenemos acá. Vamos a ejecutar. Uno. Ha seleccionado la opción 1. 2. Seleccionado la opción 2. 3. Ha seleccionado la opción 3. Y 4. Ha seleccionado la opción 4. 5. Terminamos. Ok, ven que funcionó sin problemas. Ahora, el punto aquí es que estamos evaluando, ¿verdad? Este juego de variables, parámetros y el método. Entonces, de esta forma, ustedes pueden optimizar sus programas para utilizarlos de la mejor forma. Vale. Ahora, eso fue porque yo llamé el mismo método, ¿verdad? Lo llamé desde diferentes opciones. Como ejemplo, ¿verdad? Que es lo que tenía ahí. Pero si este programa ya no me llama el mismo mensaje, ¿verdad? Sino que ya hace las opciones que dice ahí. Permítanme. Bueno, perfecto. Entonces, tengo mi menú, pero ya tengo opciones específicas. Agregar, perdón, consultar lista, eliminar, modificar y salir. Va. Recuerden que si yo creo, yo puedo crear los métodos para esas opciones. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar
Aquí me pedí agregar, le puedo llamar agregar. Consultar. Eliminar y modificar, ¿verdad? Y aquí sería modificar. Va, entonces yo tengo las diferentes opciones. Ya aquí ya sí tengo las diferentes opciones. Agregar, consultar, eliminar y modificar. Y aquí tengo la llamada selección. Entonces aquí cambiaría. Ya no llamaría selección acá, sino que aquí tendría que llamar a agregar. Aquí tendría que llamar a consultar. Aquí tendría que llamar a eliminar. Y aquí tendría que llamar a modificar. ¿Verdad? Aquí están las diferentes opciones. Aquí atrapa ese valor OPC. Y yo perfectamente desde aquí podría llamar a selección. Selección. Y acá. Entonces, aquí llamo a los métodos agregar, consultar, eliminar, modificar. Y cada método también puede llamar a otro método, ¿sí? Por ejemplo, aquí cambié de tal forma que los métodos llamen a selección cada uno. Ya no se haga desde este menú, sino que el menú llame específicamente a los métodos que quiero ocupar y estos llamen a otro método, que en este caso sería selección. Ahora, noten que el parámetro OPC solo funciona dentro de este método. Vale, para no confundirnos con el parámetro, aquí lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Aquí le vamos a poner N. Aquí le vamos a poner X. Para que ustedes vean que se llaman diferentes, pues. Y aquí Z. Entonces, como aquí captura el valor de la opción y yo ese valor es el que quiero mandar a selección, entonces aquí ya no puede ir OPC porque el parámetro ya no se llama OPC, se llama N. Entonces yo le mandaría N. El parámetro aquí se llama X, entonces yo mandaría el valor de X. ¿Cuál es el punto acá? Que el parámetro lo puedo utilizar
dentro del método. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, mire, yo quiero utilizar n acá, pero n es el parámetro de agregar, no el de modificar? Ahora, noten que me da un error. No encuentra la variable. Entonces, estos parámetros solo existen o solo pueden utilizarse dentro de el método que los recibe, ¿verdad? Este parámetro solo puede trabajarse en el método agregar. No puede utilizarse en el método modificar porque son exclusivos. Entonces, yo le digo Z. Y aquí manda el valor y me manda a imprimir la opción. Veamos si funciona. Si yo le doy 1, me va a mandar a llamar el método agregar. Y agregar me manda a llamar selección, y selección me imprime la opción que he seleccionado. Veamos 1. Perfecto, ahí dice, mire, ha seleccionado la opción 1. Veamos la siguiente, 2. Ha seleccionado la opción 2. 3. Ha seleccionado la opción 3. 4. Ha seleccionado la opción 4. Perfecto. Vale, ¿qué pasaría si yo quiero mandar un valor string? Aquí, string. OPC. Entonces yo aquí le puedo decir, mire, ya no me ponga el número, yo quiero que me agregue la palabra una cadena. Agregar. Aquí consultar. Eliminar. Y al final sería modificar, ¿verdad? Para poder hacer esto tuve que cambiar el tipo de dato de el parámetro de selección. Entonces a selección le va a caer esta cadena de texto y la va a concatenar a la cadena que ya tengo. Ya no me va a mostrar un número. O sea, ¿Hola? el int n, ¿qué está haciendo ahí? Ok, va, perfecto. Como yo ya no utilicé el parámetro int n, yo perfectamente le puedo decir, mire, ya no necesito mandarle un parámetro. Ya no lo utilizo. Aquí ya no se utilizaría porque yo ya no le estoy mandando el valor de la opción. Entonces, aquí podemos ver que en este método no utilizo parámetros, pero en selección sí utilizo parámetros. Entonces, como bien lo decía el compañero, ¿qué está haciendo ya entonces el parámetro int n? Nada. Como no hace nada, entonces yo ya no lo necesito y puedo trabajar las llamadas a las métodos o funciones sin necesidad de un parámetro. Pero selección sí requeriría el parámetro de cadena. Ejecutamos. Entonces digito el 1.
Y como ustedes pueden ver, ya no aparece el valor de 1, sino que dice, ha seleccionado la opción agregar. Podría usar la 2, veamos la 4. Ha seleccionado la opción modificar. Entonces, aquí vemos un ejemplo de métodos sin parámetro y métodos con parámetro. Y desde un método ustedes pueden llamar a otro método. Ok, mis estimados, son las 8. Preguntas, consultas. ¿Se entendió entonces esta parte? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Bye. Solo nos quedaría pendiente, que eso lo veríamos el sábado, la creación de paquetes utilizando métodos para que podamos hacer la referencia desde otros programas, ¿verdad? Por ejemplo, agregar podría estar en otro programa que se llame agregar y llamarlo desde este programa, que yo le podría llamar a este programa menú principal, y llamar a agregar, modificar de otros programas, ¿verdad? Eso nos quedaría pendiente para el día sábado, ¿verdad? Ok, bueno, como sugerencia, ¿verdad? No dejen de conectarse el sábado, porque vamos a siempre a tener un ejercicio evaluado, ¿verdad? Como lo hicimos este sábado. Vamos a poner un ejercicio en la segunda hora, para aplicar todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Sí, creo que con esa forma, pues podríamos ir evaluando mejor eh, el alcance que se tiene de los temas. ¿Ok? Vale, perfecto. Vamos a dejar pendiente eso entonces. Y les voy a colocar esto en el grupo. ¿No hay preguntas, consultas? Bueno, si no hay ninguna pregunta o consulta, la dejamos hasta aquí. Y nos estamos viendo el día sábado, ¿verdad? Nos vemos el día sábado para continuar con este tema. Ok, mis estimados, pasen feliz día. Gracias por estar pendientes y puntuales. Les publicaré entonces el ejercicio en el grupo, ¿verdad? Y lo trabajo. Ok, bueno, gracias. Gracias, feliz día. Gracias igual.